Hola, buenas noches. Estamos aquí con esta presentación un poco tardía, pero que tiene que ver con Jesús y la comunidad en los evangelios sinópticos. El texto que hemos escogido hoy es Lucas 15. En realidad no es del 11, es del 1 al 32. Es todo el capítulo, porque todo el capítulo tiene una sola, ¿cómo decir? Una sola lógica, ¿verdad? Está armado de una manera tal que no se puede quitar nada sin terminar destruyendo el todo. Empezamos a ver cómo es que se abre el, el tema en Lucas. Se abre indicando que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, parece un acto inocente de parte de Jesús que es mal interpretado por, esta parte de la audiencia. Bueno, entonces tenemos este primer gran tema que es central, que nos indica dónde estaba puesta la base de esta sección. Vean que anteriormente, en el capítulo 14 al final, tenemos un tema que puede ser que haya amarrado parte del tema del capítulo 14 con el 15. Eh, Hay la parábola de la gran cena, ¿verdad? Donde todos se excusan. Eh, Luego viene un texto donde Jesús dice lo que cuesta seguirle. Eh, ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es un texto del discipulado, obviamente, y termina en el verso 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal no se hiciera insípida, ¿con qué se salará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ahora estamos, estos es los últimos dos versos del capítulo 14 y parece que en la misma escena. Y mientras él está diciendo todo esto, se acercan publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, dice. El tema de la murmuración es un tema, eh, ¿cómo se llama? Delicado, porque hay un trasfondo este, bastante denso sobre esto. Sin embargo, no, no es tanto una murmuración como, como una crítica, que la palabra murmuración quizá no es la mejor, ¿verdad? Tal vez aquí las varias traducciones que tengo a la vista, todas hablan de murmurar, pero también podría decirse quejarse, ¿verdad? Eh, Llamar la atención de una manera, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Verdad? Entonces murmurar parece que se están diciendo al oído este tema, pero
En realidad, aquí la llamada de atención contra Jesús es muy fuerte. Sin embargo, cualquiera que sea los términos usados frente a esa murmuración o a esa crítica que se le hace a Jesús, es a donde empieza él a narrar estas parábolas. El centro, lo que origina las parábolas, es precisamente esta actitud de los fariseos. Entonces, él les refirió esta parábola. Curiosamente, esto está en singular, una parábola, pero hay tres. En todos los casos, empieza con alguna mujer, algún hombre, ¿verdad? Y la idea es que es alguien, cualquiera. Y porque en un sentido se abre el espectro a una experiencia humana que es compartida, ¿verdad? Cualquier persona a la que se le pierde el 10% de su salario, ¿verdad? Que estaba en un sobrecito y no lo encuentra, pues cuando lo encuentra se pone muy feliz porque eh, todos sabemos lo que es la ausencia de dinero y lo que implica. Entonces aquí estamos en esta eh, narración donde se generaliza una visión de las cosas. Vean lo que sucede siempre que pasa esto, ¿verdad? Vean cómo se alegran las personas cuando algo que se ha perdido es recuperado. Y ese es el tono, ¿verdad? La cuestión es eh, si las otras 99 ovejas o las otras 9 monedas o el otro hijo que está a salvo, que está dentro del marco de la acción de estas personas, estas tres personas claves, el de las ovejas, la mujer y el papá, tienen a buen recaudo las 99 ovejas, las 9 monedas y al hijo mayor. Entonces, lo que se ha perdido para cada una de estas tres personas tiene un profundo significado. Y eso es lo que está en juego aquí. ¿Qué significa? Que los publicanos y los pecadores deseen escuchar a Dios o el mensaje de Dios, porque no es, cuando escuchaban a Jesús no escuchaban a Dios, escuchaban el mensaje sobre el reino de Dios. Entonces, es esta comparación que incluye una experiencia socialmente comprensible, si cualquier persona puede entender que teniendo la parte mayor de sus bienes o sus posesiones, o en este caso su hijo mayor, a buen recaudo, aquello que falta se convierta en un punto medular de su experiencia de vida y busquen y busquen y busquen y al encontrarlo sentir esta enorme satisfacción, ¿verdad? Que se dice en el verso 10, por ejemplo, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La palabra que se usa ahí es metanoeo, que tiene una estructura interesante. En general, cuando metanoeo se pone a la trasluz del pensamiento del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, metanoeo no es un cambio de mente, es un giro total de la vida, ¿verdad? Cambien sus caminos.
Y cuando la gente cambia su camino, entonces da la espalda al camino anterior, porque no puede cambiar su camino, según esta lógica, siguiendo un camino paralelo. Hay que hacer un giro. El cúmulo de términos que se refieren a conversión tiene que ver con este giro vital. Yo voy para este lado, algo sucede, es el caso de Pablo, ¿verdad? Y tiene que irse por otro lado. Al irse por otro lado, se da la espalda a esto. Entonces, esta idea de que las personas que están aquí comiendo con Jesús, publicanos y pecadores, eh, generan un enorme gozo, ¿verdad? Porque son personas que van por un camino y se transforma ese camino y se arrepienten de ese camino y vuelven a empezar uno nuevo. Entonces, la conversión, en este sentido, no se refiere a una creencia, se refiere a una práctica. Y en Lucas, esta práctica es muy importante. Recordemos a Zaqueo, ¿verdad? El caso de Zaqueo es importante porque muestra en qué consiste la conversión. Eh, déjeme buscar aquí un momentito. Ay, Lucas 19, 1 al 10 es Zaqueo. Eh, luego está la parábola de las 10 minas, ¿verdad? Que un hombre que se va a un país lejano y deja su tesoro en manos de los siervos. Esto es muy importante porque aquí se podría pensar que se trata de un proceso capitalista, ¿verdad? Donde se supone que este, donde se supone que el producir más, el poner a producir más las minas o el monto que se les haya dado, es lo bueno. Pero otra vez, mala lectura, porque aquí se trata de una parábola eh, y les dice que en el verso 11, 19:11, con las minas, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces la parábola responde a esa inquietud. Ya viene el reino de Dios. Y entonces la parábola es: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien entre tanto yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Vino otro diciendo: aquí está tu mina, la cual he guardado en un pañuelo porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre severo en cuanto y tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, Eh, el tema es que esas minas están hablando del reino de Dios. Mientras se plantea en esta comunidad lucana ese espacio entre
la presencia de Jesús, su ausencia y su posible regreso, quienes son siervos del Señor, deben multiplicar el reino de Dios, no la plata. Y en realidad, aquí, como eran 10 siervos, uno pudo haber traído media mina más, no importa. Aquí lo que se está cuestionando es el temor de arriesgar esa capacidad que tiene el reino de abrirse y expandirse. Bueno, decía yo esto, pero en realidad lo que quería señalar era este tema en Zaqueo, ¿verdad? Eh, entonces, Zaqueo puesto en pie. Ve, aquí está el mismo término, en 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Las palabras de Jesús: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta noción de lo perdido es una noción profundamente lucana y tiene que ver precisamente con las luchas que hay entre distintos grupos del movimiento de Jesús que chocan ante las posibilidades o no de incorporar a grupos diferentes de los grupos de los de Judea al movimiento de Jesús o a los grupos de Jesús. Lucas usa como un gran martillo en una campana para constantemente señalar que el tema no es el pecado como tal, sino la transformación, el cambio de camino. Y el hijo que regresa después de haber pasado las penurias más grandes, de haber estado en estados altísimos de contaminación, de haberse alejado cada vez más de su padre y su casa, porque el hijo menor hace un proceso, ¿verdad? Recoge los bienes y el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y cuando lo hubo malgastado todo en aquella provincia y le empezó a faltar, uno de los ciudadanos de aquella tierra le envió a su hacienda más lejos a que apacentase cerdos. Entonces, esta idea de ese giro, ¿verdad? Nos monta aquí a un muchacho que desperdicia los bienes de la herencia de su padre y llega a un punto en que entiende que va a morir porque no tiene que comer. Descubre que aún las personas más humildes o de menos rango en la casa del Padre tienen abundancia de pan, lo cual dice mucho de la justicia del Padre, y decide que, aunque sea como un jornalero, que ese es el tema recurrente, ¿verdad? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Esa, esa capacidad de pensar que el padre lo podía recibir le da la energía para regresar, ¿verdad? Y así como se fue cada vez más lejos, empezó a retornar. Esta es una gran metáfora de la conversión, de la transformación y de la modificación del camino. Entonces, es importante ver la actitud del Padre. Dice que cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio y se le movieron las entrañas. Aquí hay un tema muy fregado porque siempre se usa
misericordia y toda esta cosa para referirse a algo que es un movimiento de entrañas. Es decir, no sé si ustedes han tenido la experiencia de que de veras su estómago les diga cuando algo muy malo pasa o está a punto de pasar o algo increíblemente bueno. Muchas personas tienen diarreas, ¿verdad? Las entrañas hacen, se supone que toda la estructura digestiva del ser humano es como un segundo gran cerebro que tenemos. Y precisamente por tener toda esa estructura nerviosa tan grande, toda la experiencia emocional del ser humano no solo pasa por el cerebro, pasa por el estómago. Y ese mover de las entrañas hay que tomárselo muy en serio, ¿verdad? Entonces no es misericordia, no es compasión, es que las entrañas se mueven a tal nivel que uno no puede quedarse quieto. Y eso es lo que hace el padre. El padre corre hacia su hijo. eh, y lo abraza y lo besa. Y en este punto, como podrán ver en el artículo, esto no fue gratuito. Esto fue que el padre puso su cuerpo para proteger a su hijo, porque la comunidad fácilmente lo podía despedazar, porque hay esta nota que está en el artículo, es aparta el mal de ti, Israel. Esa es la nota del Deuteronomio. Arranca el mal de ti, Israel. Este es el mal. Ese hijo menor es el mal. Entonces, la comunidad no está muy contenta de que el hijo haya regresado así. Pero aquí, el padre eh, casi no deja terminar al hijo, que apenas ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y ahí se corta. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístalo, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, que muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí es la parábola, ¿verdad? Esta es la parte que, junto con las otras dos, es encontrar lo perdido y la alegría que genera encontrar lo perdido. Pero hay una segunda parte, y esa segunda parte tiene que ver con aquellos que murmuraban, ¿verdad? Esta primera parte tiene que ver con publicanos y pecadores, de los versículos 1 y 2 del capítulo 15. Pero esta otra parte tiene que ver con los fariseos. Y Lucas no los trata mal. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a la casa, cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Lo que el padre ve es una cosa, lo que el hermano mayor ve es otra. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Ese es el reclamo, solo que aquí se vuelve explícito, mientras que en el verso 2 lo que se indica es que los fariseos se molestan con Jesús y le externan sus quejas. Entonces ven ustedes que podemos decir que las tres parábolas van, la primera
La de la oveja va del verso 4 al verso 7, la de la moneda del verso 8 al verso 10 y la de el hijo menor que se pierde del verso 11 al verso 24. Esto corresponde con 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle. Pero el verso 2, los fariseos y los escribas murmuraban o le reclamaban a Jesús, empieza en el verso 25 hasta el 32. Y en esa estructura, nosotros perfectamente podemos entender que este reclamo que se hace voz concreta en la voz del hijo mayor es un reclamo legítimo. No es ilegítimo, es legítimo. Muy duro, pero legítimo al fin. El padre le explica, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, está muerto y era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué es lo que está viendo el padre? ¿Qué es lo que está viendo el hermano mayor, perdón? ¿Qué es lo que está viendo el hermano menor? ¿Qué es lo que está viendo la mujer que se le pierde la moneda? ¿Qué está viendo el pastor que pierde una oveja? En este juego de lo que se ve, hay una cosa que Lucas no tiene ningún problema en decir. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque estas personas estaban muertas y han encontrado la vida. Han hecho ese giro. Una metáfora preciosa de la resurrección cristiana. La resurrección cristiana del cuerpo no necesariamente debe considerarse el final de los tiempos, sino precisamente como una transformación. Pablo decía, un cuerpo espiritual. Ahora, estos cuerpos que antes servían al pecado sirven a Dios. Y en esa transformación, precisamente, todas las barreras se quiebran. Ahora, Lucas es ingenuo. No es ingenuo. No, no, no. Lucas desde el inicio muestra los errores del padre. Primero, el padre no tenía que darle la plata al hijo. No tenía por qué. Aquí no dice nada. Simplemente el menor de ellos dijo a su padre, dame mi parte. Y después, no muchos días, él les repartió los bienes, no muchos días después lo junta todo y se va. En segundo lugar, cuando el hijo regresa, en lugar de que la comunidad actúe con la justicia del Deuteronomio, por decir algo, el padre se pone de escudo y lo abraza y lo besa. Lo viste. Y ya ahí tenemos otra serie de errores muy graves. Eh, el padre no permite que el impío sea juzgado. ¿Qué es lo que vio el padre en este muchacho para evitar, para no dejarlo en manos de sus verdugos, que lo hubieran hecho en plena justicia, en el mejor espíritu del Deuteronomio? Quita el mal de medio de ti, Israel. Quita el mal. Destrúyelo, pero quítalo. Entonces, el padre en ese momento se opone a la ley deuteronómica y abraza al injusto. Pero peor aún, lo vuelve a vestir, hace una fiesta como si hubiese llegado galante y poderoso un hijo que ha ido a la guerra en nombre de su pueblo y ha triunfado. Y al padre lo viste con los mejores vestidos. Es decir, el padre ahora toma al hijo
que despilfarró los bienes que le había dado y se lo endilga al hijo mayor, porque ahora el hijo mayor, cuando el padre muera, va a tener que cuidar de su hermano, porque el padre lo restituyó a la familia. En todo esto hay muchos juegos de espejos, por decirlo así, donde cada quien se puede ver. Pero hay uno que es el que golpea una y otra vez y es muy sencillo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Verso 7. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 23. Y traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Verso 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Entonces, los errores de Dios, por decirlo así, que se homologa a este Padre, son errores culturalmente identificables, violaciones a la misma ley para ir en pro del otro que ha girado su camino, como el caso de Zaqueo o de este hijo menor o de otros tantos. La necesidad de reconfigurar la comunidad o las comunidades implica estos grandes esfuerzos colectivos por transformar las relaciones sociales. Ahora, yo acabo de señalar todo esto que acabo de señalar es exactamente el análisis de este texto. Si ven el capítulo 15, 1 y 2, perdonen, plantea con mucha claridad una tensión que es la que genera la parábola, porque está en singular, del verso 3 y empieza en el verso 4. Del verso 4 al verso 7, del verso 8 al verso 10, del verso 11 al verso 24. Todo eso está evaluando el verso 1, que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle, para oírle. Pero el verso 2, y los fariseos y los escribas reclamaban diciendo: a los pecadores recibe y come con ellos. Aparta el mal de ti, Israel. Hay una respuesta a este verso 2 en la sección que va del 25 al 32. Entonces, ahí tenemos los elementos necesarios para identificar el pensamiento lucano. ¿Cuál es ese pensamiento? El pensamiento, digamos, de la conversión. Ahora, recordemos que no solo está Zaqueo. En Lucas, si ustedes se ponen a ver, hay muchos de estos textos. Por ejemplo, es el caso de Lázaro, ¿verdad? El rico y Lázaro, en el 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día tenía un banquete con esplendidez. Había también un mendigo, Lázaro. Lucas siempre va a oponer las cosas. Bienaventurados los pobres, ay de vosotros ricos, ¿verdad? Así están las bienaventuranzas. Mateo no lo hace así. Mateo lo hace diferente. Mateo en las bienaventuranzas
se cuida mucho de poner las líneas positivas de la comunidad. En Lucas no pone siempre un antagonismo. Entonces había un hombre rico que se vestía de púrpura, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Cuál es la diferencia entre Lázaro y el hijo menor? Los dos desfallecen, los dos han llegado al colmo de lo vulnerable. Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros ricos. Y aquí es donde está el tema del hermano mayor. El hermano mayor, el padre le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Porque para el hermano mayor no era suficiente. ¿Cómo ven ustedes eso? Nunca me has dado nada, pero todo esto es tuyo. ¿Por qué te tengo que dar? Porque no lo tomaste vos, si es tuyo. Ese es el reconocimiento del Padre. Si todo esto es tuyo, ¿por qué no actúas con misericordia? ¿Por qué no se te mueven las entrañas como a mí? Si vos me has visto a mí mover las entrañas, que se me mueven las entrañas por este hijo, ¿por qué a vos no? ¿Por qué a vos no se te mueven? Porque el hermano mayor, desde el primer momento, cuestiona en el contexto del Deuteronomio, pero de estos grupos también que ya hemos señalado, cuestiona la legitimidad del hermano para estar ahí. Este ha votado todo en prostitutas. Entonces, el tema aquí en el rico y Lázaro es que ambos mueren. Muere el rico y muere Lázaro. Entonces, el rico le dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero hizo eso él con Lázaro. Es decir, el rico mandó a un siervo a darle algo de comer a Lázaro, porque Lázaro deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa. Igual el ciudadano de la región se preocupa por este muchacho para darle algo de comer. Entonces aquí también el juego de espejos. Aquí hay un tipo que tiene una chanchera, pero que no se preocupa por sus empleados. El padre tiene a sus empleados con abundancia de pan. ¿Me entiende? Si ustedes van revisando esos opuestos que hay, se van a encontrar con que en realidad Lucas los ha creado y ve entonces lo que le dice Abraham. Pero hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. ¿Verdad? Entonces el rico le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique y no vengan aquí. Entonces dijo, no. Y Abraham le dijo, perdón, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Es decir, esto es una alusión directa al tema de las bienaventuranzas y al tema de la justicia. Vamos a ver, déjenme llegar aquí al capítulo 6. Aconteció un día. No, perdón, esto no es así. ¿Qué pasó? Ahí está. Aconteció un día de reposo que Jesús, sí, eh, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándoselas con las manos. Y algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo? ¿Verdad? Bueno, en este contexto, vean ustedes que lo que se dice es el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en la siguiente cuestión, que es la sanidad del hombre de la mano seca en la sinagoga, ellos que estaban ahí de testigos de esa sanidad se levantan enojados. Pero bueno, en el verso 20 dice así, y alzando sus ojos hacia sus discípulos decían, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan y cuando lo aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense aquel día y alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Los ricos, eh, como este hombre rico que acabamos de ver del rico y Lázaro. Pero entonces viene, ay de vosotros ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloráis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estas son claves para ver el pensamiento de Lucas. Y parte del trabajo que tienen ustedes es identificar esas claves. Observen las tensiones, las relaciones. El hermano mayor y el hermano menor nunca hablan y al final tampoco se juntan. Él no dice la parábola y no termina diciendo que el hermano mayor entra a la fiesta. El hermano mayor se queda afuera. El padre solo le dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Entonces, ¿qué es lo que ve el padre? ¿Qué es lo que vio el ciudadano de la región que se lo lleva a la chanchera? ¿Qué es lo que ve el hermano mayor? ¿Qué es lo que ve la mujer? ¿Qué es lo que ve el pastor? ¿Qué ve cada uno? Y cómo en esas tensiones tan fuertes emerge una perspectiva de Dios que destruye las nociones fundamentales del Deuteronomio. Recuerden, Deuteronomio, segunda ley. Y el pensamiento deuteronomístico que traspasa hasta llegar a los profetas es precisamente la justicia. Y de lo que se trata en este caso es de la implementación de la justicia como un medio de reconciliación entre los seres humanos y con Dios. Bueno, espero que esto les sea un apoyo en este nuevo trabajo.
vamos a trabajar un poquito más en lo que sigue ahora y ver cuáles son este, cuáles son los resultados, de modo que podamos mejorar en el tercer trabajo que se entregue. Muchas gracias y muy buenas noches.